Buenos días, eh, mis hijos, mis hermanos, mis amigos. Hoy es 22 de enero del 2023 y quiero iniciar esta prédica diciendo lo siguiente. El título que hemos puesto para esta prédica es: para los hijos de Dios, la muerte es la puerta de entrada a una alegría sin fin. La muerte es la puerta de entrada a una alegría sin fin. Esto fue escrito por un teólogo, pastor importante hace 200 años. Quiero comenzar de que desde la creación de nuestra iglesia, de regreso a la casa del Padre, he predicado que los hijos de Dios, desde que nacen, comienzan su caminata de regreso a la casa del Padre. Al respecto, hace aproximadamente 10 años, en un servicio de acción de gracias, 9 años, pues un servicio de acción de gracias en nuestra iglesia por el nacimiento de mi nieta María José, reflexioné, dije que ella empezaba su camino de regreso a la casa del Padre. Así que los hijos de Dios, mis hermanos, mis amigos, desde que nacemos iniciamos nuestra caminata hacia la casa de nuestro Padre Eterno, quien nos espera con una sonrisa, con abrazo y con fiesta. También he predicado, tal como lo enseñan las Escrituras, a lo largo también de estos 10 años que tiene la iglesia, que los hijos de Dios somos peregrinos y extranjeros en este mundo, que estamos de paso, que vamos de camino hacia nuestra morada eterna, que cuando llega la noche, estos peregrinos arman su tienda, pero en la mañana siguiente siguen, desarman su tienda y siguen su camino hacia la morada eterna, puestos sus ojos en la patria celestial. Estos peregrinos y extranjeros, hemos dicho, tienen su mirada en las cosas de arriba. Caminan por el mundo con una perspectiva eterna. Al respecto, el autor de Hebreos escribe sobre los héroes de la fe, que conforme a la fe murieron todos, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Claramente dan a entender que buscan una patria, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. También he predicado, tal como lo enseñan las Escrituras, que la vida terrenal es breve, que la vida es como un suspiro, como una sombra que pasa, como una neblina que desaparece, como la hierba que crece en la mañana y florece y en la tarde es cortada y se seca, y que nadie se recuerda de ella. Al respecto, el patriarca Moisés declaraba que acabamos nuestros años como un pensamiento, que pronto pasan y volamos. En tanto, el rey David declara que el hombre, como la hierba son sus días, florece como la flor del campo que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar ya no la conocerá más. Por su parte, el apóstol Santiago dice que es nuestra vida, ciertamente neblina, que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. He hablado que tenemos que vivir con una perspectiva eterna, recordando que Dios puso eternidad en nuestros corazones. El rey Salomón escribe: todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón del hombre, sin que éste alcance a comprender la obra hecha por Dios desde el principio hasta el fin.
También me han escuchado decir que la muerte no es el final de la historia del hombre, que al morir hay dos destinos: claramente expresados en la escritura: el cielo y el infierno. Que cuando el creyente muere, su espíritu inmediatamente va al paraíso con el Señor y su cuerpo va a la tumba a convertirse en polvo. Pero cuando regresa el Señor, cuando regrese el Señor Jesucristo, los cuerpos de los creyentes hechos polvos resucitarán y se juntarán con su espíritu, teniendo un cuerpo glorificado y una mente renovada, semejante al cuerpo y mente del Señor Jesucristo. Por largos años también he predicado que tenemos que guardar nuestro corazón, que no tenemos que hacer tesoros en la tierra, sino tenemos que hacer tesoros en el cielo, donde no hay ladrones, ni el hollín, ni el orín corrompen. Porque donde está nuestro corazón, ahí está nuestro tesoro. Si hacemos tesoros en el cielo, ahí está nuestro corazón. Si hacemos tesoros en la tierra, ahí está nuestro corazón. Y de nuestro corazón, dice la Escritura, mana la vida eterna. También me han oído decir, me han oído escuchar varios mensajes que en la presencia del Señor hay plenitud de gozo y que estar con el Señor es muchísimo mejor. Esto lo dice el rey David cuando escribe: en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Por su parte, el apóstol Pablo declara: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé dónde escoger. De ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Esto escribía el apóstol Pablo, que estar con el Señor es muchísimo mejor, que estar presente con el Señor luego de morir es muchísimo mejor. He predicado sobre la parábola de los talentos, donde el Señor Jesús le dice a su siervo: siervo bien, bueno siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Hay gozo cuando uno entra en la presencia del Señor. En la parábola del hijo pródigo, el Señor Jesús enseña que el Padre eterno, cuando el hijo regresa a él, corre a él y lo abraza, lo besa y hace fiesta. Vean qué increíble. Cuando el hijo pródigo, se lo enseña el Señor Jesús, regresa al Padre eterno, dice la Escritura que corre hacia él, el Padre, y lo abraza, lo besa y hace fiesta. Pero leamos la parábola. El hijo pródigo, al experimentar hambre, dijo: me levantaré e iré a mi padre y le diré: yo no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Entonces se levantó y se fue al padre. Cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Y dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su dedo y calzado en sus pies. Traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Finalmente he contado la experiencia de los primeros cristianos, quienes se alegraban
cuando alguno de sus hermanos fallecía, porque partía de inmediato a encontrarse con el Señor. Esa era la persuasión, el convencimiento que estos primeros cristianos tenían, que cuando alguien de sus hermanos moría, partía de inmediato a encontrarse con el Señor y a gozarse con Él eternamente. He leído también a pastores reconocidos de siglos pasados, quienes declaraban que la muerte es la puerta de entrada a un gozo sin fin. Pero aquí viene lo importante. No obstante que a lo largo de varios años, desde la creación de la iglesia, insistentemente había predicado que estar con el Señor es muchísimo mejor, que en la presencia del Señor hay plenitud de gozo, y que nuestro Padre nos recibe con un abrazo y con fiesta cuando regresamos a Él. Tengo que confesar, tengo que dar testimonio, que cuando la muerte tocó la puerta de nuestra casa, no estaba preparado para recibirla. No salí a recibir a la muerte, no le di la bienvenida. A pesar de que estoy persuadido que los creyentes, cuando mueren, entran a una alegría sin fin, que nos permite estar gozando de inmediato de la presencia del Señor Jesucristo. Este es mi convencimiento. Pero cuando tocó la muerte, la puerta de nuestra casa, no le di la bienvenida. No salí a recibirla. Hace 3 años, cuando le diagnosticaron cáncer a mi hija, a mi cuarto, tengo 4 hijos, mi última hija, Ana Cecilia, de 41 años. Judith, mi esposa, y yo comenzamos a orar por la sanidad sobrenatural de mi hija. Y también oramos para que la quimioterapia fuera efectiva. Yo le pedí al Señor, juntamente con Judith, que le diera más años a mi hija, que le diera años, 10, 15 años, para que pudiera encauzar a sus hijos en el camino del Señor. Esa era mi oración. Pero hace 4 meses, en septiembre del 2022, viajamos con mi hija Eli, mi esposa Judith y yo a Wetzlar, Alemania, a ver a mi hija Ana Cecilia, donde ella vivía. Aunque delgada, la miré bien, lúcida y bella como siempre. Y volví a pedirle a mi Dios un milagro de sanidad para mi hija, que le permitiera vivir unos años más de vida terrenal. A finales del noviembre del año pasado, recibimos noticias que los medicamentos no habían funcionado. El diagnóstico de los médicos era que el cáncer había avanzado al hígado y que las posibilidades de vida terrenal eran pocas. No obstante ese diagnóstico médico, seguí insistiendo en orar a mi Dios, a mi Padre, por un milagro sobrenatural, hasta que el Espíritu Santo me guió a orar para que el Señor guardara su alma, entendiendo que la salvación y la vida eterna es prioridad sobre la salud y la vida terrenal. Y comencé a darle gracias a Dios por haberme dado, eso fue en noviembre, por haberme dado a mi hija por 44 años, entendiendo que era hija suya desde la eternidad, y recordando al patriarca Job, quien declaró, cuando murieron sus hijos y perdió sus bienes, Dios dio, Dios quitó,
Bendito sea el nombre de Jehová. Esta oración pidiendo a mi Dios que guardara su alma, me confortó grandemente. A mediados de diciembre viajé nuevamente a Westland con mi hija. Al verla caminar lúcida, incluso trabajar, aunque débil y demacrada, volví a orar a nuestro Señor por su sanidad corporal. Y el 23 de diciembre, por la tarde, finalmente el Espíritu Santo me guió a rendirme frente al Señor de seguir orando por sanidad física. Entonces oré rogando al Señor que se llevara a mi hija a su presencia, que enviara ángeles para que la acompañaran en su muerte y que cuando llegaran a su presencia hiciera una gran fiesta por mi hija Ana Cecilia. Entonces el Señor, en su misericordia, me dio la convicción que no me había dado antes cuando oraba por sanidad corporal, de que mi hija descansaría y se iría con él finalmente. Ese 23 de diciembre, por la noche, como a las 3 de la mañana, me despertaron porque mi hija me llamaba. Al llegar a su habitación me dijo: papi, me estoy muriendo. Yo le dije: ¿querés que ore por vos? Y ella me contestó: sí. Estaban en la habitación su esposo Michael, mi hija Eli y Esperanza, su cuidadora. Ella, con la ayuda de Esperanza y de mi hija Eli, se bajó de la cama porque quería orar hincada, pero por su debilidad ya no pudo, quedando tirada en el piso. Y comencé a orar diciendo con muchas lágrimas las mismas palabras que había dicho en mi oración de las 3 de la tarde de ese 23 de diciembre, diciendo: Dios mío, santo mío, Padre eterno, aquí está mi hija, tu hija Ana Cecilia, llévatela contigo, es tu hija. Manda ángeles, a tus ángeles ministradores, a sus ángeles administradores, que la acompañen en su viaje hacia ti, y haz fiesta cuando mi hija esté contigo. Y mi hija murió en mis brazos, orando y acariciando su cabeza, llorando, pero a la vez dando gracias por haberme dado a mi hija por 44 años. En el momento de enterrar a mi hija, el Espíritu Santo me hizo entender que ella estaba brillando en el cielo, brillando como el sol. Y yo recordé lo escrito por el profeta Daniel, quien expresaba: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. También recordé lo dicho por el Señor Jesús, que los justos brillarán como el sol.
Luego del funeral, en la recepción que se acostumbra en Alemania, un antiguo pastor de la iglesia donde se congregaba mi hija, Ana, y su esposo, antes de trasladarse a vivir a Wetzlar, me abordó para darme sus condolencias. Mi hijo José le comentó que yo también era pastor y él me preguntó sobre la denominación y doctrina de nuestra iglesia. Yo le contesté, nuestra iglesia es cristocéntrica y se llama De Regreso a la Casa del Padre. Y luego le compartí que mi hija me había llamado antes de morir, minutos antes de morir, y que me pidió orar por ella. Y volví, le repetí las palabras de mi oración, diciendo, te entrego a mi hija, quien es tu hija desde la eternidad, llévatela contigo, manda ángeles para que la acompañen y haz fiesta cuando llegue contigo. Al oír esto, este pastor, donde asistía mi hija Ana, hace 3 años, se enterneció y lloró. En ese momento crucial, orando en los minutos antes de morir por mi hija Ana, entendí, mis hermanos, mis hijos, mis amigos, que es más importante la vida eterna que la vida terrenal, que no hay ninguna comparación, ni una mínima comparación entre la vida eterna y la vida y esta breve vida terrenal. Mis hermanos, la vida terrenal no es nada, no tiene valor frente a la vida eterna, es un paso para prepararnos a la vida eterna. Sin embargo, tenemos que reconocer que la mayoría de nosotros, los creyentes, incluso conociendo la Escritura, amamos demasiado esta vida terrenal, de manera que constituye una desgracia cuando la muerte toca la puerta de nuestra casa y no hallamos consuelo cuando un familiar parte con el Señor. Muchas veces me he puesto a orar por mi hija, a quien vi nacer, vi morir, estuve en su casamiento y la vi alegrarse cuando estaba embarazada de sus hijos. Muchas veces me he puesto a orar, recordando su inteligencia, su belleza, su cariño y especialmente el respeto y honra que tenía hacia mi persona. El Espíritu Santo me recuerda que debo estar alegre, porque ella está feliz, extasiada, viendo el rostro del Señor Jesucristo, brillando como el sol en una mañana sin nubes, como el día de hoy. Para mí, mis hermanos, mis hijos, mis amigos, es un gran regalo de gran precio que mi Dios me haya permitido orar por mi hija en los últimos minutos de su vida, para que nuestro Dios la recibiera en su presencia. No tengo palabras para agradecer que Dios haya puesto este deseo en mi hija, que orara por ella cuando partió a su presencia. Solo puedo decir, gracias Padre mío, Santo mío, gracias. Mis hermanos, entender que al morir nos espera una fiesta sin fin, que al morir nos gozaremos viendo el rostro inmensamente bello del Señor Jesucristo. Yo sé que no es fácil. Esta comprensión solo la puede dar el Espíritu Santo. Y por eso mismo yo ruego al Espíritu Santo que nos ayude a entender que estar con el Señor es muchísimo mejor
a comprender que en su presencia hay plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre. Que cuando muramos, nuestro Padre Eterno nos recibe con un abrazo y con un beso y hace una gran fiesta. Por eso he entendido claramente que la misión de nuestra iglesia, y pido a Dios que muchos lo puedan entender. Entendí claramente que la misión de nuestra iglesia, que mi Dios me guió a levantar a mis 67 años, hace 10 años, es preparar a mis hermanos en su regreso a la casa del Padre. Repito lo último. Me he puesto a llorar. Sigo llorando por mi hija Ana Cecilia. Recordando su inteligencia y su respeto y honra hacia mí. Pero el Espíritu Santo me recuerda que debo estar alegre. Que debo estar alegre, que debo estar contento porque ella está feliz viendo extasiada el rostro de nuestro Señor Jesucristo. Amén, mis hermanos. Amén.